Buenas tardes, amigos televidentes, nueva vez aquí en tu programa Soberanía Popular TV. Agradeciendo a todos ustedes el sintonizarnos cada viernes, ya luego de esta ausencia por la Semana Santa. El viernes pasado, el Viernes Santo, pues no estuvimos acompañándole porque, bueno, pues todos estábamos inmersos en lo que era el descanso, la reflexión que nos llama la Semana Santa. Esperando todos ustedes hayan tenido muy buen asueto de Semana Santa. Y sorprendida que ya tenemos un fin de semana largo, o sea que la fiesta para los que lo tomaron de fiesta va a continuar. De todas maneras, la invitación de parte de nosotras para ustedes es hacerlo con la debida cordura, con el debido cuidado y sabiendo siempre que debemos regresar a casa, que nos esperan nuestros familiares y que no nos cuenten entre la cantidad de víctimas. Buenas tardes, doctora Marilis Durán, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes y queridos televidentes que nos sintonizan cada viernes por Soberanía Popular TV. Realmente la semana pasada fue Semana Santa y ya estamos inmersos nuevamente en otro fin de semana, que es muy bueno para el descanso, querida amiga. Lo único es que lamentamos las pérdidas de vida que se registraron durante ese asueto, el cual, de acuerdo a las informaciones que suministró el COE, ascendieron a 33 víctimas, entre las cuales se encuentran diferentes modalidades por las cuales perdieron la vida y sin descartar la que más incide, que son los accidentes de tránsito. Debemos seguir abogando por una cultura de respetar las leyes de tránsito, tener más cordura, señores, porque cada día la aprehensión es procurar disminuir esa situación que tanto enlutece las familias dominicanas y que realmente traen consigo mucha pena, muchas pérdidas humanas que realmente deben llevarnos a reflexión. Yo creo que cuando tenemos unos días de vacaciones, la reflexión que nos lleva a esto es la cordura. Eso es así, doctora. A pesar de que las cifras ofrecidas que con relación a los accidentes de tránsito del año pasado, del 2018, dice que hubo una reducción importante, pero la cantidad de muertos es que tenemos la obligación de continuar reduciendo. Perdieron la vida personas que todo el mundo tiene su valía, pero ver, por ejemplo, un colega que conjuntamente con su hijo, de una manera, yo diría así como tan infantil, encontrarse con una persona pues en unas condiciones no propias ni correctas de andar en la calle y quitarle la vida de una forma desaprensiva, la verdad que da muchísima pena. Realmente es un caso que creo que marca un antes y un después en temas de tránsito en cuanto a la prudencia. Yo insisto mucho en esa palabra. Señores, ¿cómo es posible que un vehículo se desplace a la velocidad que se advirtió en el video, que lamentablemente quitó la vida a dos seres humanos? Y sobre todo el acto de cobardía, de luego del hecho huir y más adelante presentarse a las autoridades, como aquí yo estoy. Yo sé que muchas personas lo hacen en aras de evitar que haya alguna repercusión luego del hecho, porque realmente frente a un accidente el momento es difícil, pero a todas luces se puede advertir en la forma incorrecta, la forma desaprensiva, porque esa es la palabra, del manejo temerario que tenía ese conductor. Y como se señalaba en la prensa, lamentablemente, dicen los accidentes de tránsito, nadie quiere que ocurran, por eso son cuasi delitos. Pero en presencia de una persona con un desafuero, la ley solamente prevé 3 años, máximo. Realmente una vida, 2 vidas, 3 años, frente a una situación es muy poco, frente a lo que la sociedad, frente a la indignación que provoca realmente tener esto. Uno no quisiera que no ocurrieran para ni siquiera tener que pensar en pena, pero luego ya del hecho
ocurrido, ya necesariamente tiene que existir las sanciones. Definitivamente, y si hablamos de que a lo mejor fuera en una carretera, pero estamos hablando en la Avenida Independencia, donde hay tanto tránsito y donde circulan tantas personas, o sea, a pie, ¿cómo es posible? Esta persona, y algo también que me llamó mucho la atención, que es una recomendación, es que cuando vayamos a cruzar las calles hay que tener mucho cuidado. Eso de agarrarse, de intentar cruzar de manera conjunta, esto no puede llamar mucho la atención el video cuando vemos que ellos, los pobres, como que se enredaron y que precisamente con la sorpresa de este vehículo que a esa velocidad exorbitante los sorprende, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque ciertamente nadie quiere atropellar, pero también vamos a ver los elementos que acompañaron ese accidente, doctora, que no lo podemos dejar de lado. O sea, era una velocidad, es inaceptable en una zona residencial, una zona tan transitada, de hablar lo que es el kilómetro 10,5 de la Avenida Independencia. O sea, eso es inaceptable. Y como usted bien señala, la pena no se corresponde con el hecho. No se corresponde con realmente. Esperamos que las autoridades realmente, y sobre todo el Ministerio Público, que tendrá que intervenir en esto, pues aboguen por la pena máxima, porque estamos hablando de un tope de 3 años, pero ahorita nos encontramos con condenas por debajo, dentro de la facultad que muchas veces se abrogan los jueces, no obstante la ley que establece el máximo. Hay unos parámetros que se toman en cuenta, y esperamos que en este caso realmente se haga justicia. Sí. En el orden también, doctora, que tiene que ver con las condenaciones, tenemos un precedente importante dentro de las novedades, y es que el Tribunal de Jurisdicción de la provincia pues condenó a la pena máxima de 40 años de prisión en virtud de la ley C-3116, que tiene que ver con la ley de armas, municiones y materiales relacionadas, y lo que indicado por el artículo 66 de esa ley, pues impusieron 40 años de prisión a un individuo que en medio de un intento de atraco pues mató a un ex militar, y realmente el hecho resultó tan gravoso para el tribunal que el Ministerio Público pidió la pena máxima y fue acogido. Sí, el Ministerio Público, bueno, pues se abroga un éxito, la verdad un gran logro con la imposición de esta primera condena ascendente a los 40 años, y que básicamente yo pienso que es una decisión ejemplarizadora, porque cuánta gente está perdiendo la vida de manos de delincuentes, y sobre todo en el aspecto de la intención de despojarlo de sus armas de fuego, porque aparte yo digo como que los delincuentes están estructurados y organizados, los que persiguen armas, los que persiguen prendas, los que buscan artículos del hogar, los que se suben encima de las casas buscando los aires acondicionados, y la verdad es que debemos ir redescrudeciendo lo que son las penas, y el Ministerio Público de Santo Domingo Este, al lograr esta condena de 40 años, bueno, pues siente muchísima satisfacción la acogencia de parte del juez con relación a la petición formulada y que fue acogida y condenada a esta persona que había con la intención de sustraerle el arma al ex militar, pues entonces lo convirtió en una víctima y simplemente acabó con ese ser humano, una vida útil. Y es importante, y prometemos para una próxima entrega de este programa, tratar al detalle de lo que es la ley C-3116, que tiene que ver con el porte ilegal de armas de fuego. La población no está consciente sobre las repercusiones, y esa ley justamente es la que marca un precedente de las condenaciones máximas a 40 años, donde anteriormente teníamos que era 30, por el uso ilegal de armas de fuego. Señores, realmente lo ideal sería en una sociedad civilizada no tener que utilizar, porque esta sociedad está muy llena de personas portando armas, tanto legales como ilegales, y por eso vemos tantos incidentes. En países desarrollados la población civil no tiene esa necesidad, cuando hay un sistema de seguridad que garantice que tú no tengas que andar con una pistola al cinto, ni tengas que estar en una casa con tantos sistemas de seguridad, pero muchas veces el medio nos lleva a llevar, pero no así
portarla de manera ilegal. Y es una reflexión que le hacemos a todos los ciudadanos. Si usted porta un arma de fuego, procure tener sus impuestos al día, procure tener las licencias que dan el uso y tenencia de la misma, que estén conforme a la ley, para que frente a cualquier incidente, ya fuera del caso que estamos hablando, que es un tema ya de delincuencia, pues usted no se vea también en una situación de que se le aplique esa ley en función del desconocimiento que conlleva el hecho de tener un arma legal, que no solamente es el hecho de que yo la compré, que la tengo y que tiene una licencia. Si está vencida, usted cae en la misma categoría de ilegalidad. Y eso es bastante delicado. El titular del Ministerio Público pues afirmó en las declaraciones de que van a continuar procurando decisiones como esta por esta cantidad de años en función de la violación de la ley. O sea que el llamado a ustedes, los que portan arma y que por casualidad la tienen ahí, bueno, que yo no la uso y de momento pues, te da la necesidad de tener que utilizarla, mantenga sus impuestos al día, sus permisos al día para evitar problemas. Así que, doctora, nosotros pues aplaudimos esta decisión acogida de 40 años, porque la verdad es que hay que continuar dando ejemplos. Es una pena que tengamos que caer en ello, pero es lo que realmente la sociedad necesita, régimen de consecuencias. Así es, ¿no? Y la ley es dura, pero es la ley y debe regir para todos en igualdad de condiciones, no importa la clase social a la que podamos pertenecer, la ley es la ley. Señores, vamos a una pausa para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Estamos de vuelta y gracias por continuar aquí. Antes de nosotros darle paso a nuestro invitado, un tema que no podemos dejar de lado y sin tocar en esta parte de Soberanía Popular TV en lo que es el aspecto jurídico, es lo sucedido lamentablemente en el día de ayer de la muerte causada por una joven de 14 años a otra ya. No, o sea, una niña de 11 años perder la vida. La verdad que los niveles de violencia que están atacando a nuestro país, no sabemos hasta dónde es que vamos a llegar. Doctora, qué pena ver de manos de dos niñas, o sea, y sobre todo ver las personas con la falta de identificación, la falta de accionar para evitar aquello, o sea, es impresionante. Realmente mueve a mucha preocupación e indignación por demás, porque este hecho que aconteció en el sector Los Girasoles, que se produce a consecuencia de una riña, una pelea, un malentendido de dos prácticamente adolescentes, genere una muerte, cuando al parecer, y según lo que se recoge en la prensa, la de 14 años manda a buscar la de 11 y la de 11 estaba consciente como que había una situación y no quería tener un enfrentamiento y una pelea. Sin embargo, las personas que tuvieron alrededor de eso, en vez de procurar separar a esas niñas y ver cómo realmente se producía golpe tras golpe, porque fíjate que no intervino ningún arma blanca ni arma de fuego para la muerte, fue a base de golpes contundentes, permanentes e insistentes que le produjo la muerte. ¿Y cómo es posible que se pueda destapar, que aparezca un video grabando semejante situación y que la persona que esté grabando no tenga un sistema de consecuencias? Porque si usted está viendo que una persona puede perder la vida y usted tiene la oportunidad de evitarlo, y usted más que evitarlo, lo que permite que pase, usted yo creo que entra en el plano hasta de complicidad. Porque el culpable no es tan solo el que comete el hecho, sino también el que se hace cómplice, donde no pone de manifiesto ninguna actuación para evitar una situación inminente. Entonces yo creo que es momento de que nosotros como ciudadanos y sobre todo las autoridades, los legisladores, la sociedad civil,
comencemos a revisar nuestros textos legislativos para que justamente este sistema de morbosidad que existe a nivel de redes, en donde prima más el hecho de grabar lo que está sucediendo a la vocación de servicio de ayudar a un ciudadano. Usted es tan culpable como el que mató a esa niña, cuando usted, en vez de evitarlo, lo que se procuró fue tener algo que grabar para tener algo que comentar, para tener algo que subir. Es un acto criminal que nosotros rechazamos como programa, como sociedad. Es algo que nos debe llevar a preocupación, señora, el nivel de violencia que se está viviendo en las escuelas, donde se hace cada día más necesario llevar una cultura de paz, de prevención hacia la violencia, señores. Estamos llegando a unos niveles que la capacidad de sorpresa la estamos perdiendo. Ya estamos comentando los casos como si se tratara de otro país, y eso es aberrante. Hay que tomar realmente medidas contundente. El Ministerio de Educación debe crear mayores controles para el tema de los conflictos entre los estudiantes, conflictos de estudiantes con profesores, profesores con profesores. Es una situación que está desbordando, y eso que nosotros conocemos, que se ve gráfico porque hay una muerte. Señores, también hay otros hechos de violencia que se dan a nivel de los que son los centros educativos, no tan solo en la parte pública, también en los privados, pero en los privados, por la estructura que tienen y por el nivel de exigencia que tienen los padres, que pagan un dinero donde tienen un contrato donde tienen que responderle, se dan en otras manifestaciones y en menor escala, por supuesto, pero en el sector público, señores, eso es tierra de nadie. Eso es así. Nosotros estamos inmensamente apenados y además sorprendidos con la capacidad que tenemos las personas de no importarnos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es una indiferencia impresionante, y es solamente en quién yo me convierto para yo grabar y yo llevar esta noticia y esta morbosidad que realmente se nos despierta a los seres humanos. En vez de saber cómo puedo yo colaborar, inmediatamente tomar un celular, cómo yo voy a grabar. O sea, es algo que la verdad es que nosotros tenemos que revisarnos como sociedad. Así es, de verdad que también el día pasado, así como comentamos la muerte lamentable de esta menor, también se dio el caso de un video, que en este caso es positivo, vamos a decir, en donde una joven se iba a lanzar a las aguas del Mar Caribe, y unos miembros de la policía evitaron que la joven se tirara. Pero lo que a mí me llamaba la atención, amén del buen acto que tuvieron a bien los oficiales, es cómo dentro de la conversación, porque ya la muchacha estaba en el acantilado prácticamente, doctora, y el policía se le acerca y trata de convencerle, y en un momento dado que ella se va a lanzar, él logra impedir, ¿verdad? Pero todo eso queda grabado. Todo. Entonces yo digo, ¿cómo se da la casuística de que llegas al lugar, adviertes la situación, pero hay uno que en vez de ponerse, me refiero a unanimidad en cuanto a evitar la situación, hay uno que está grabando y el otro tratando de que no pase? Es porque es una casuística, porque si me dijeran que el video vino de una cámara que está en los alrededores y que casualmente queda grabado, lo entiendo, pero ¿cómo queda grabada? Porque incluso sabemos que es un video particular, porque en el desarrollo de la grabación se mueve mucho el tema del video, y se ve que es una grabación con un celular. Sí, entonces mira dónde estamos llegando. Sí. Estamos haciendo el paralelo de lo malo en cuanto a lo que acabamos de señalar, y lo positivo en cuanto a salvar una vida, pero también lo que hay de fondo es esa morbosidad que existe hoy día, que no importa, lo importante es que quede grabado y que yo fui el que lo grabé y que yo fui el que lo subí. Señores, vamos a reflexionar. Somos, parece todos enganchados a que somos reporteros. La verdad es que, y lo peor de todo es el daño que hacemos con ellos. Pero vamos a verle todo lo positivo también, y esta vida que lograron salvar, y ese que se convirtió en su verdadero ángel. Doctora, nosotros tenemos un invitado en esta tarde, y la verdad es que a mí me honra muchísimo, pues, al tocar una puerta, y que esa puerta está siempre disponible a compartir con nosotros
conocimientos y a compartir informaciones. Tenemos un Just laboralista, colega, amigo y una persona a quien distinguimos muchísimo y que en esta tarde nos va a compartir muchísimas informaciones de interés y que vamos a sacarle el mejor de los provechos, doctora. Y que por demás, tiene el mismo apellido de mi compañera. Así o sea, es. ¿Qué coincidencia o diosidencia? Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Durán, quien es un Just laboralista y que vamos a tratar algunos temas en el ámbito laboral, básicamente todo lo concerniente a lo que son las responsabilidades de los trabajadores, que muchas veces escuchamos las quejas de los empleadores, doctora, que en lo que se refiere a cuáles faltas pudieran dar motivo a la terminación justificada de un contrato de trabajo, porque en ocasiones los trabajadores se pierden y nosotros que tenemos la oportunidad de defender tanto uno como el otro, hay disposiciones en el Código de Trabajo que promueven o que dan derecho a la terminación justificada de un contrato de trabajo. Bienvenido y buenas tardes, doctor Miguel Ángel. Gracias, muchas gracias. Realmente este programa es importante que los dueños de empresas y también los empleados presten atención, porque donde hay derechos hay obligaciones. Si bien se dice que el Código de Trabajo es un código proteccionista, muy pro trabajador, no menos cierto que también dispone en sus artículos aquellas faltas importantes en las cuales un empresario, una pequeña, mediana empresa no está obligado a tener un empleado cuando realmente comete ciertas faltas. Y es importante, y sobre todo hoy vamos a tener la oportunidad con nuestro querido invitado de conocer cuáles son esas faltas y sobre todo las modalidades que deben utilizar las empresas para que esa falta pueda realmente, ojalá nunca sucedieran, pero cuando tratamos con humanos, nada humano me es ajeno e imposible de que pase. Entonces, buenas tardes, doctor Miguel Ángel Durán. Placer de tenerle y realmente estamos aquí iniciando lo que es nuestra entrevista. Doctor, ¿cuáles son esas causales que establece el código que los empresarios deben tener claro que puede despedir a un empleado y no tener que pagar prestaciones laborales? Porque tengo que ponerlo por ahí para que llame la atención al que tiene negocio. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación realmente y esta oportunidad de poder brindar algunas informaciones que humildemente ustedes entienden que nosotros manejamos en el día a día. No sin antes sumarme a los comentarios que ustedes hicieran con respecto a nuestra sociedad, al auge de la violencia y todos los acontecimientos que en los últimos días nos han agobiado tremenda y estremecedoramente. En el problema de toda ley, entrando en materia y tratando de contestar su pregunta, en todo sentido, es que se conozca la ley. El problema fundamental para la aplicación radica en el conocimiento que se tenga de la ley. En el caso del área del derecho del trabajo, tenemos un código que se ha señalado desde 1992 y su aplicación desde 1993 cumplirá unos 27 años a partir de mayo próximo. Se ha tenido el concepto de que es un código más que código de trabajo, un código del trabajador. Sin embargo, como usted bien señaló hace unos minutos, realmente el que conoce la ley sabe que no es así. El Código de Trabajo establece beneficios para los trabajadores, pero también sanciones como consecuencia de sus violaciones a la aplicación del régimen laboral. El asunto es que muchas empresas, a veces, por desconocimiento, tienen una persona, un abogado, ya sea interno o externo, que no es laboralista, que no conoce de lo que es la ley 1692 y en consecuencia puede cometer errores en formas y plazos que, a pesar de que la empresa tenga razón, porque el hecho en sí, la falta en sí para despedir a un trabajador sin sus prestaciones laborales existe, pero nuestra legislación laboral es rígida en forma y plazos. El hecho de no hacer las cosas como nuestra legislación laboral establece le da derechos al trabajador que no le corresponden, porque el propio código establece un procedimiento para poder hacer las cosas y sancionar las faltas de un trabajador. Entonces, mi ubicación esencial para responder su pregunta es precisamente que el empleador o empresa acuda a un especialista antes de tomar una decisión de
romper la relación de trabajo por cualquier falta que haya cometido un trabajador. Ahí radica la esencia del asunto. Lo demás, ya esa persona que domina la legislación laboral sabe que el artículo 88 de manera específica, el 87 de la ley 1692 define, conceptualiza lo que es el despido, definiéndolo, y en mis propias palabras lo voy a decir de la manera siguiente: el despido es la ruptura unilateral, porque quien despide es el empleador. En la doctrina, el despido del trabajador se llama dimisión, cuando es el trabajador que rompe la relación, dimisión. Pero el despido, conceptualmente, es la ruptura que realiza el empleador contra un trabajador que presumiblemente ha cometido una falta. La misma legislación establece que cuando ese despido está justificado, entonces se declara justificado, evidentemente el trabajador perdería las prestaciones laborales, entiéndase lo que es el preaviso, y el auxilio de cesantía, que es la carga económica fundamental tanto de uno como de otro. Los derechos adquiridos no se pierden, salvo las prescripciones. Ahora bien, o los pagos que se hayan hecho, las extinciones por esos pagos, etc. El asunto del artículo 88, el artículo que continúa la conceptualización, establece en principio 19 razones, que no son exclusivas, no son limitativas, son enunciativas. Porque de esas 19 condiciones, específicamente el ordinal 19 de ese artículo 88, establece una disyuntiva que los empleadores deben observar, y por eso yo abogo porque siempre tengan especialistas antes de tomar una decisión de desvinculación o ruptura laboral por despido, o por cualquier otra razón. Ahora bien, ¿a qué nos referimos? El ordinal 19 del artículo 88 establece que el trabajador puede ser despedido por cualquier otra causa en violación a la relación de ese contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en 18 anteriores se hacen enunciaciones específicas. Del ordinal 1 al ordinal 18 del artículo 88 hay enunciaciones específicas. Tenemos, por ejemplo, por ausencia del trabajador, por cometer actos deshonestos, por violencia del trabajador, por incumplimiento de las obligaciones que él se obligó a realizar, y una serie más de causas. Pero en el ordinal 19, el legislador amplió la perspectiva, porque muchas veces no hay una causa que se pueda probar de manera tan coherente y tan contundente en un tribunal, y el juez, en facultades laborales, tiene un papel bastante activo, puede decidir, dirimir, que aunque la causa que se haya expuesto como fundamental en la ruptura del contrato de trabajo no está diseminada, detallada y explícita, el trabajador entró en una falta que le dio el derecho al empleador de romper esa relación. Cuando leemos ese ordinal 19 del artículo 88, es lo que yo les recomiendo a todo el que me consulta. Usted puede decir que el trabajador por inasistencia es despedido una vez, 2 o 3 veces en un mes, perfecto. Que se fue de horario de trabajo sin permiso, atento a él, y no comunicó nada. Pero siempre, en cualquier causa que eventualmente incurra un trabajador como falta ante su empleador, yo recomiendo que se incluya siempre las disposiciones del ordinal 19 de ese artículo 88, para salvaguardar otros derechos que, por lo que dije en el inicio, no están limitados, sino son enunciativos. Una pregunta, doctor. Cuando te habla del artículo 19, para que nuestros queridos ordinal televidentes nos entiendan, cuando usted se refiere a ello, significa porque la ley establece un proceso. Cometió la falta el empleado, hay un plazo para comunicarlo al Ministerio de Trabajo. Claro. Pero luego de que lo comunico, que ha sucedido el hecho, que es lo que pasa en la mayoría de las veces, que el empleado comete una falta y la empresa lo comunica. ¿Cuál es el plazo que tiene? Y sobre todo, ¿qué viene luego de esa comunicación? Porque muchas veces no toman la decisión inmediata del despido, sino que comunican al ministerio y esperan como que el ministerio tome alguna medida, pero resulta que hay que solicitar lo que uno quiere. Si hay una inspección, si hay que comprobar eso, porque a veces hay cosas que son difíciles de probar. Muy difíciles, así es. Entonces, bajo esa tesitura, ¿qué plazo disponen las empresas para hacer esa comunicación que les sea de utilidad a los fines de hacer un despido y que realmente no tengan que pagar las prestaciones? Correcto, muy interesante pregunta. Yo dije al inicio de este conversatorio nuestro, en este interesantísimo programa, Soberanía Popular. Así es. Dije que el conocimiento de la ley es fundamental para tomar una decisión, y por eso muchos empleadores pierden los casos. Desde que empieza el caso lo pierden, precisamente porque no conocen de la ley y a veces se auxilian
de profesionales que no están activos ni actualizados en el ejercicio del derecho del trabajo. Fíjese, dije en ese momento, y lo reitero, la forma y los plazos son fundamentales, forma y plazo. Cuando un empleador va a despedir a un trabajador por alguna causa que haya cometido, debe observar dos plazos. Uno que se llama caducidad, que debe ser dentro del periodo de 15 días de que ese empleador tiene conocimiento de la falta del trabajador. Conociendo la causa, existiendo la prueba de que conoce la causa, pasa de 15 días para romperlo por esa causa, puede que su ejercicio de despido esté caduco y aunque tenga la razón, va a tener problemas esa empresa. El otro plazo, fatal, fuerte, contundente, es que ya cuando toma la decisión de despedirlo, tiene 48 horas para proceder a comunicárselo tanto al trabajador como al Ministerio de Trabajo, pero todo eso debe hacerse dentro de ese marco de los 15 días. Esos 48 horas ya cuando toma la decisión, comunicárselo al trabajador y al Ministerio de Trabajo, ya son cumplimiento de formalidades que si no se hace en ese plazo y en esa forma, evidentemente que el despido, por más razones que tenga el empleador, el despido será calificado por un tribunal como un despido injustificado. Y cuando no le correspondían esas prestaciones laborales, que en principio esa empresa, empleador dice, pero él cometió tal falta, él no se merece tal asunto, el tribunal le va a otorgar esos derechos porque hubo una violación, un desconocimiento o una omisión de la forma y de los plazos en cómo se debe hacer esa actuación de ruptura laboral. Que eso es determinante, Miguel. Es muy importante las personas que nos están escuchando, sobre todo los empleadores, empresarios, a ponerle mucha atención a la decisión de la terminación del contrato de trabajo. Porque tal como establece Miguel, después que ya llegan con el caso, vamos a decir, perdido, porque por lo regular en la emotividad, en la molestia de la falta del trabajador, el empleador emotivamente, aceleradamente, dice, ya no te quiero aquí en la empresa y procede a despedir, sin evaluar el escenario ni las consecuencias de la terminación. Y ese plazo de los 15 días que tú mencionas por el tema de la caducidad es desconocido por muchos profesionales del derecho, porque solamente se enfocan en lo que es las disposiciones del artículo 91 del plazo de las 48 horas. Sin embargo, cuando tú comunicas al Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel, que dice, por ejemplo, hoy que estamos a 30 de abril, el trabajador en marzo me cometió tal falta, ¿cuál sería la consecuencia de no hacerlo dentro de ese plazo de los 15 días? O sea, ¿también deviene en la obligación del pago de prestaciones laborales? Sí, naturalmente que sí, claro que sí, porque el hecho que originó, la causa que originó que fuera despedido, fue en un plazo que supera los 15 días de conocimiento. Salvo que el empleador pueda demostrar, que eso yo lo dejo entre paréntesis y hago la observación porque si uno lo hace de manera precisa se pudiera descuidar mucha gente. Se trata de decisiones de la jurisprudencia dominicana laboral que ha enriquecido esa parte. ¿En qué momento, ya pasaron 15 días, un mes, cuánto hace de que yo me enteré antes de romper ese contrato de trabajo, yo empleador? Si hace menos de 15 días, y eso yo lo puedo sustentar procesalmente, pues puedes realizarlo. Pero lo dije entre paréntesis para que se trate siempre de conocer que la causa de ruptura laboral debe enmarcar el plazo de los 15 días desde que yo como empleador tengo conocimiento. Naturalmente, si el empleador tiene esa desventaja, que casi siempre la tiene, de que hay un hecho que él conoce hace mucho, no lo conoce desde hace mucho que ocurrió, pero no lo conoce, viene la situación de que luego no puede probar y la otra parte le puede desmontar en un tribunal de que por el ejercicio de dirección que tenía esa persona, por el conocimiento directo y trato con ese trabajador, era imposible que él no lo supiera desde hace mucho. Y eso entra a veces en un grado de interpretación de un juez. Por eso nosotros tratamos de que los que nos están viendo y nos están escuchando asimilen el plazo de los 15 días desde conocimiento del caso, que se pueda sustentar que fulano cometió un hecho y estoy dentro de los 15 días para proceder a ese despido. Eso es más fácil de dominar y de sustentar que habiendo ocurrido el hecho hace un tiempo y yo me entero. Probarle luego a un tribunal que fue reciente que yo me enteré de una causa que ocurrió hace 2 meses, un mes, no es tan fácil. No es tan fácil a menos que existan elementos probatorios de tal coherencia que le exijan al juez verlos
y que le faciliten el entendimiento y la comprensión para decidir a favor de un empleador. De modo que no es tan fácil. Las consecuencias de ejercer el despido fuera de la forma y de los plazos que dispone siempre será el pago de todas las prestaciones laborales y derechos adquiridos. Y las condenaciones correspondientes adicionales. Y hay una parte, doctora, que yo entiendo, y analizando el sentido del artículo 90, que es el que establece ese plazo, es que si usted como empleador se entera de una falta grave que impide la continuidad de la relación laboral y usted deja pasar 15 días, significa que esa falta a usted no le fue tan lesiva ni tan dañina, no fue tan grave, que usted se da el lujo de permanecer con ese trabajador por más de 15 días dentro. Ese es el sentido del artículo. O sea que los empleadores están llamados a estar pendientes de las faltas cometidas y que obviamente entren dentro de la posibilidad establecida en el artículo 88 del Código de Trabajo. Algo que se da con mucha frecuencia, doctor, es cuando los colaboradores, los empleados, cometen falta de probidad, es cuando han robado dentro de la empresa. ¿Qué implicación tiene, amén de estar en el artículo 88 dentro de las causales para un despido justificado? Pero, ¿qué representa este hecho cuando el empleado sustrae bienes de la empresa donde labora? Mire, ese es un tema súper interesante. Cualquier tema o cualquier hecho laboral provoca una extensión, un estudio, un análisis y un debate de mucho tiempo y que hay que ser meticuloso. Nuestros pronunciamientos van derivados de la experiencia, aparte del humilde conocimiento que podamos tener de la ley, van con respecto a ese tema, a ese tópico, con respecto a la experiencia. Observe algo. Nosotros tenemos una legislación laboral que establece suspensión de los efectos del contrato de trabajo, que es también un tema bastante amplio, delicado, y que necesita en cualquier modificación de un estudio muy ponderado y cuidadoso. Para suspender contrato de trabajo hay causas que son propias del trabajador, que las provoca el trabajador, propias de la empresa y de ambos inclusive, incluyendo el mutuo consentimiento. Pero el caso que usted me plantea se circunscribe en un ámbito muy especial, el acto deshonesto. El acto deshonesto, robo, cualquier falta de probidad o de honradez. Laboralmente hablando, cuando usted tiene un empleado, ya hay una relación y esa relación deriva en confianza, que penalmente se puede tipificar como abuso de confianza cuando es un asalariado que lo hace. ¿Qué resulta? El Código Laboral protege mucho los derechos del trabajador, pero también en esa dinámica, si se ejerce bien, también los derechos del empleador con respecto al acto deshonesto, para ejercer una acción propia del empleador. Yo he planteado siempre que en los casos de actos deshonestos, robo de herramientas, de maquinaria, de mercancía, lo hace el trabajador de dinero, que lo hace el trabajador, nosotros debemos observar que no se trata de un deshonesto de la calle, que no tiene ningún vínculo de empresa. Aquí hay una condición muy especial. Se trata de una persona que presta servicios. Eso obliga a que el empleador, empresa, tenga mucho cuidado antes de ejercer un derecho o una acción contra esa persona que ha cometido, presumiblemente o no, un acto deshonesto, un robo de la naturaleza que sea. El trato va a ser distinto que aquel que no tiene ningún vínculo o relación, que no es asalariado de la empresa. ¿Qué nosotros hemos sostenido siempre? Nosotros hemos sostenido siempre lo siguiente, en esos casos. Es trabajador. Como decía la doctora Rossi, normalmente en el despido ocurre que los empresarios, empleadores, actúan por un aspecto emocional sin medir muchas veces las consecuencias. En el caso que estamos planteando en este momento, robó, fue descubierto, ahí se le encontró con algo y proceden inmediatamente a trancarlo. Lo meten preso de una vez, porque hay que desconsiderarlo y hay que hacer todo. Violan una serie de formalidades con respecto a que esa persona es empleado y que el derecho a despedirlo justificadamente está consagrado en la ley y que por más que sea, no es un presunto ladrón cualquiera, sino una persona que se presume que se sabe dónde vive y que hay muchos vínculos de determinar dónde está o dónde puede aparecer, que no se va a esconder de manera infinita porque hay una relación
de manera de mucha confianza que determina eso. Entonces, ¿qué nosotros planteamos? Nosotros planteamos, es un trabajador, cometió un acto deshonesto, vámonos al artículo 88, porque por más que tú lo sometas preso y luego tú quieras premiarlo después, vamos ahora al despido, lo que sea, hay una situación, es que si tú no rompes el contrato de trabajo, no vas a estar confiando en esa persona, porque ya hay algo que generó desconfianza, la que sea, y la magnitud que sea. Entonces, por más solución que haya, ya la desconfianza no permite la armonía laboral. ¿Qué debe hacer el empleador? Lo primero que debe hacer desde el punto de nuestra óptica, y lo hemos sustentado y nos ha dado buenos resultados, desvincule, rompa el contrato de trabajo, porque hay un acto deshonesto. Que yo no lo pueda probar o que lo pruebe a favor de él y él le convenga, todo eso es secundario, pero ya no hay confianza laboral para trabajar con esa persona. Entonces, romper el contrato de trabajo haciendo un despido justificado, si hay prueba de sustentarlo básicamente, y abrir la acción penal. Luego vendrá un abanico de situaciones, porque tanto los penalistas como los laboralistas no hemos visto en esas situaciones, pero el Código de Trabajo establece algo que los magistrados penales y los fiscales también han respetado. La acción penal se inició, perfecto, se inició la acción penal y viene la demanda laboral, y como hay una dependencia, o lo que llamamos técnicamente litispendencia y conexidad entre el aspecto penal, trabajador-empresa, querellante o víctima y victimario, también hay una demanda laboral, demandante-demandado, entre las mismas partes, que por sus elementos vinculantes normalmente los jueces penales tienen la facultad de hacer un sobreseimiento en lo que se resuelve la parte laboral. ¿Por qué nosotros insistimos, y vamos a ser reiterativos, estamos propuestos a defender esto en cualquier escenario? Ese acto deshonesto de confianza, cuando tú desvinculas laboralmente, ya el empleador tiene un espacio para poner a producir con otra persona y enfrentar las situaciones legales que se deriven en menor riesgo. ¿Qué acontece en el lado contrario? Que la acción de trancarlo sin haber roto el contrato de trabajo provoca que el trabajador reciba maltrato, reciba otras situaciones que le dan derecho, tanto en el aspecto laboral como en la Constitución de la República, a él hacer una dimisión. Y entonces, lejos del empleador haber tomado la iniciativa y capitalizar lo que es el despido justificado por una falta del trabajador, al hacerlo de manera violenta, sin haberse asesorado y orientado debidamente, resulta que ese trabajador, buscándose una persona que conoce de derechos del trabajo y de derechos humanos y de constitución, y va a promover una dimisión y puede romper el contrato de trabajo bajo esa figura, que puede prosperar, le neutraliza la parte penal y puede obtener resultados laborales que obliguen a que el propio empleador, como ocurre en muchos casos, retire la acción penal y se acabe todo. Y no hubo sanción, pero hubo un daño y hubo un resarcimiento que fácilmente le favorece al trabajador quien había cometido actos deshonestos. Y sobre todo un mal precedente, porque ese es el mal sabor que dejan esos casos a nivel de las empresas, en donde muchas veces todo el mundo sabe que la persona ha cometido un acto de deshonestidad, falta de probidad, y terminan muchas empresas por no cumplir con el rigor que establece la legislación, pagando prestaciones laborales e incluso muchas veces hasta indemnizaciones, porque también cuando estamos hablando de robo, en este caso abuso de confianza por la condición de asalariado, muchas veces las pruebas, doctor, no son tan fáciles en materia penal, que ya es otro ámbito, poder probar, porque muchas veces se desaparece un dinero, a menos que no haya los casos típicos donde hay en los departamentos de cobro, donde tú tienes la oportunidad de poder de manera en documentos fehacientes, en donde se recibió un dinero, donde no existe el depósito, pues ahí es muy claro, pero hay otras veces que se dan manejo de dinero, que eso es lo más frecuente que se da, en donde hay una utilización inadecuada, una sustitución, que luego viene una falta, pero no es tan fácil probar. Entonces, muchas veces las empresas, por la falta de asesoría que usted señala muy bien, pues sencillamente dentro del hecho, pues se abocan de una vez a hacer una querella, inmediatamente apoderan, entonces olvidan la parte de la ruptura. Pero también hay otro aspecto. Vamos a hacerlo como usted dice, doctor, un ejercicio. Sí, claro. Voy a despedir al empleado por causa justificada porque ha robado, pero esa causa que yo estoy alegando, ¿verdad? Esa falta yo tengo que probarla para que justamente ese contrato de trabajo
por la ruptura que yo estoy señalando, que robó en la empresa, es una imputación seria. Entonces, rompí el contrato de trabajo, pero bajo ese predicamento, entiendo que no debo pagar prestaciones, pero me lo están reclamando. Pero hay una parte. ¿Cómo se mueve eso? Rompí el contrato, pero tengo la acción penal que yo debo demostrar de que realmente los hechos que dan origen a ese justificado está basado en un robo. Sí. ¿Cómo se mueve ese paralelo? Porque es que el problema es que convergen muchas veces las dos cosas al mismo tiempo. Así es. Es que nosotros vamos a caer prácticamente en algo similar a lo que establecimos hace unos minutos. Es que primero el empleador debe orientarse de un especialista, de alguien que maneje el proceso, tanto en la forma como en los procedimientos, y que eventualmente le va a concurrir, le va a imponer que se establezca pruebas. Ese estudio de pruebas con las cuales se cuenta en el inicio del caso, le dan la facultad a ese profesional de poder orientar debidamente. Usted ha dado en el clavo el asunto probatorio, pero recordemos también en ese mismo ámbito que la ley 7602, Código Procesal Penal, establece formalidades y pruebas en el aspecto penal, que tiene su propio procedimiento, valga el pleonasmo, y que cualquier descuido del proceso penal derivaría en una sentencia absolutoria a favor de ese ex trabajador, absolutoria, y que si el empleador no desvinculó y lo mantuvo en suspensión, que es otro tema que envuelve la situación, y lo mantuvo en suspensión, entonces tendría el empleador que tener que recibirlo obligatoriamente al trabajador, pagar los salarios y todo el tiempo que ha estado en suspensión, y es una situación también un poco incómoda. El conocimiento que tenga el empleador debe ponerlo en el especialista, y el especialista va a examinar las pruebas con las cuales se cuenta y cómo tanto en la forma y en el fondo realizar una cosa y la otra para poder tener una garantía aproximada de ganancia de causa. De lo contrario, siempre habrán eventualidades, debilidades en una cosa y en la otra que pudieran generar evidentemente que una persona se beneficie no debiendo beneficiarse. En ese sentido, tanto en la forma como en el fondo, se recomienda tener un especialista que conozca de la ley o de las leyes. Y vamos a establecer claramente el aspecto laboral frente a un trabajador que ha cometido un acto deshonesto. Probidad, honradez. Debe primar la separación laboral y luego el aspecto penal. Realmente la experiencia que hemos visto en muchas empresas, ya concluyendo con el tema, es que el proceso, al ser tan, no vamos a decir burocrático, porque no es un tema administrativo, pero sí las implicaciones que conlleva la recopilación de pruebas y todo, la normativa, y frente al monto de que estamos hablando, muchas veces llevan a las empresas a tomar la decisión de separar al empleado y muchas veces de pagar las prestaciones, amén del mal sabor, del mal precedente y sobre todo frente a los demás empleados, tener que abocarse a esta decisión por un tema de costo, incluso a nivel del proceso. Perdóname que le interrumpa, eso es correcto, correctísimo, pero eso es precisamente lo que el empleador en muchos momentos no está en la disposición de decidir ahí, en tomarla ahí adecuadamente, y por eso un orientador, un profesional que conozca de las leyes, de cómo se desvincula un contrato y con qué pruebas se puede contar tanto en el aspecto laboral como en el aspecto penal, pudiera orientar mejor a ese empresario y la decisión a tomar sería más garantista. Así que es lo determinante, independientemente de que usted sienta que no hay la posibilidad de darle continuidad al contrato de trabajo, debe evaluar cuáles son los elementos de prueba que usted cuenta para usted tomar cualquier tipo de acción. Doctora, llegamos al final del programa. Doctor Miguel Ángel Durán, este tiempo en la televisión vuela, pero nosotros siempre decimos que lo que podemos conseguir con ello es otra nueva entrevista con personas que como usted le estimamos tanto. A la verdad que un programa sumamente interesante porque contamos con un profesional con muchísimo conocimiento y que tenemos que comprometerlo para una próxima entrega. De verdad que sí.
No, realmente ha sido un programa muy edificante. Prometemos una segunda parte, sobre todo tratar la parte de la confidencialidad dentro de las empresas, tan en boga hoy día y tan necesario, y que realmente también está teniendo mucha repercusión en el día a día de lo que son las empresas. Señores, hemos llegado al final del programa. Gracias por la sintonía y como cada viernes, Soberanía Popular TV, estaremos aquí para brindarle informaciones de interés para toda la República. Buenas tardes.